ya son 10 años que estamos como familia sirviendo en la iglesia Vida Nueva, junto a mi esposa y mi hija pequeña, que ya no es tan pequeña, Agustina, que tiene 8 años, ¿cierto? Eh, llegamos, eh, llegamos bien jovencitos a la iglesia, ¿cierto? Yo le hice caso a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34: busca la paz y síguela. Y yo, hermano, hice caso y la seguí. Y hoy día ella es mi esposa. Y recuerdo que en los formatos históricos de la iglesia, ¿cierto? Siempre hemos tenido muchas formas de hacer cultos, ¿cierto? No sé si usted, alguien de antaño, Pastor Jensen, se ha dado cuenta que hemos tenido antaño, antaño en el buen sentido. Tenemos formas distintas quizá hoy de lo que es el culto dominical. eh, y siempre, quizás una parte que no es, quizás no la más importante, ¿cierto? Pero que toma tiempo en el culto son el tiempo de alabanzas, ¿cierto? Vamos rápidamente a ver el versículo lema de esta serie, que es Romanos 12:1, solo para hacer hincapié en algo que aparece acá. Romanos 12:1, leemos de Biblia de las Américas. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos vamos a detener aquí en esta expresión, ¿cierto? Ya Pastor David y Pastor Jensen nos han instruido en lo que es la adoración, pero este sacrificio vivo es una adoración viva, ¿cierto? Es una de las formas que también se podría traducir esta expresión. Y muchas veces dentro de nuestro universo cristiano, ¿cierto? Vamos a encontrar que la palabra adoración y alabanza siempre están un poco de la mano, ¿cierto? Déjeme empezar a compartir. Ahí no sé si usted ya puede ver la presentación. Súper. Y quisiera que hiciéramos quizás de la forma más interactiva que podemos hacerlo hoy día, ¿cierto? Eh, hacerle una pregunta abierta, ¿ya? Usted puede ir contestando ahí del chat. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alabanza? ¿Qué podría diferenciar la palabra alabanza del concepto de adoración? Así que de rienda suelta, ¿cierto? A su chat. Eh, voy a usar a Pastor Jaime Paz como secretario. Él va a ir, no haya dicho, pero va a ir leyendo, ¿cierto?, sus respuestas de manera más fluida para que podamos hacer este ejercicio de interacción. ¿A qué nos Diego Rojas, cantar, dice. ya cantar? ¿Alguien más? Cuando hablamos de alabanza, no sé si- Adorar a través de la música, Fernanda Santis. bien, ¿alguien más? Expresión de amor, Darmari Flicker. Es una expresión de amor. La adoración es interna y la alabanza es una expresión externa, dice Josué Sandoval. Perfecto, ahí estamos, nos estamos poniendo más técnicos ahí Claro. con las definiciones. ¿Alguien más que se tire a la piscina con alguna definición? ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando es de alabanza? Bueno, se nos dieron entonces varios Perdón, Dionerio y Natalie dicen obediencia. Elizabeth obediencia. García, reconocer la grandeza de Dios usando los medios que el Señor nos da. Nuestro hermano Rodolfo dice adorar con música a nuestro Señor de manera congregacional. Ahí están las respuestas dadas. Perfecto. Gracias, hermanos, por esas respuestas. Eh, sin duda que la alabanza tiene que ver,
con a lo mejor siempre lo que hacemos es asociarlo con el tema musical, ¿cierto? Pero si hablamos efectivamente de lo que es alabanza, nos estamos refiriendo solamente a cantar, nos estamos refiriendo solamente a pasar un tiempo musical frente al Señor. Esa es la pregunta que hoy día la que quiero hacerte reflexionar, porque cuando hablamos de alabanza, si lo hablamos como una definición, eh, la alabanza es una expresión, por ahí alguien dijo interna, externa, eh, la alabanza es una expresión externa e interna y activa de admiración, de gratitud y honor a Dios. Si pudiéramos dar una definición de lo que es alabanza, eso es. Sabe que cuando yo era más chico, participaba en algunas otras iglesias, a la alabanza me decían, ya, ¿cuáles van a ser las canciones de alabanza? ¿Cuáles van a ser las canciones de adoración? ¿Cuáles eran las canciones de alabanza? Las que se aplaudía, ¿cierto? ¿Cuál es la alabanza de adoración? Las lentas. Entonces, si se fija, hay muchas, hay muchas malas quizás definiciones en nuestra cabeza o en nuestras formas de lo que es la alabanza y la adoración. Y si tuviéramos que colocar en alguna parte, ¿cierto? Lo que es la alabanza, la alabanza es una de las expresiones que el Señor nos da para adorarle. Hablábamos con Pastor Jensen, ¿cierto? En la primera predicación de esta serie, ¿cierto? Lo que es como adoración en general. Pastor David la semana pasada también nos mostraba quizá algunos ejemplos externos de lo que es la adoración sin ni siquiera mencionar, ¿cierto? La música, la alabanza. Entonces podemos entender que la alabanza es una parte, ¿cierto?, de esta expresión de Dios de adoración. Nosotros respondemos a Dios, ¿cierto?, por las cosas que Él por las bondades que Dios nos muestra o su gracia nos entrega día a día. En la Biblia se menciona la palabra alabanza aproximadamente unas 300 veces. 300 veces en la Biblia y alrededor de esas 300 veces, unas 80 veces de esas expresiones están en, están en los salmos, ¿ya? Eh, entonces, hagamos una distinción, ¿cierto? La alabanza es algo que es distinto de alguna manera o que se desliga de la música como algo único. La música y el canto son expresiones que nosotros usamos para a dar esta alabanza a Dios. Además, ¿por qué lo hacemos así? ¿Usted se ha preguntado por qué cantamos en los cultos? ¿Por qué es parte de nuestra liturgia? Volvemos a la interacción, Pastor Jaime. ¿Alguien se atreve a darme una respuesta de por qué nosotros cantamos en los cultos? ¿Por qué es parte de nuestra liturgia? ¿Por qué es una forma de brindar culto a nuestro Dios? Diego dice, no me lo he preguntado. Juan Bueno, Carlos Arteaga dice, porque es bíblico. perfecto. ¿Alguien más? ¿Por qué te hago esta pregunta, hermano? Porque probablemente si tú no meditas en esto, tú vas a estar en la iglesia cantando a Dios y quizás no vas a tomarle el peso a lo que tú estás haciendo en ese momento. Y estoy poniendo la música solo como un ejemplo de alabanza eh, que tiene que ver con una congregación, ¿cierto? Con una forma quizás colectiva de alabar a Dios. Y efectivamente nosotros usamos ese formato, tal como dijo Juan Carlos, porque es bíblico. La palabra alabanza, el canto, ¿cierto? Se repite constantemente en la Biblia. Tú vas a encontrar ejemplos en el Antiguo Testamento de que cuando pasaban ciertas cosas, no sé, un rey David iba a cantar un salmo o iba a interpretar un salmo en relación a lo que él estaba viviendo en ese momento.
podemos irnos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Y te vas a encontrar que en prisiones, ¿cierto? Te vas a encontrar a algunos apóstoles cantando himnos a Dios, ¿cierto? Aún en situaciones quizás adversas en su vida. Entonces, el formato de canto es una de las expresiones bíblicas que tenemos y que usamos, ¿cierto? Dentro de nuestra liturgia, nuestro culto, pero definitivamente no es la única forma de alabanza. Y vamos a un poco a hablar de esto, porque no vamos, en esta mañana no hablaremos de estilos musicales, ni de canciones, y mucho menos vamos a intentar ponernos de acuerdo en gustos, ¿ya? Porque probablemente no vamos a llegar a un acuerdo en eso. Pero sí, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo en algo y es lo que vamos a poner, en lo que queremos ponernos de acuerdo hoy. Y es que hay un estilo espiritual y bíblico que tiene que tener nuestra alabanza. Y en eso es lo que nosotros nos queremos poner de acuerdo en esta mañana. Para esto, hermanos, nos vamos a apoyar en dos pasajes del libro de los Salmos, que de alguna manera nos van a guiar en esta forma en que la que debemos alabar. Porque este estilo tiene algunas características que vamos a revisar. ¿Ok? Y solamente vamos a tomar dos puntos en esta mañana, ¿ya? Entendiendo el formato que tenemos hoy, solo no nos vamos a llegar. Son dos puntos de 56 minutos cada uno, no se preocupe. Tenemos toda la mañana, ¿cierto? Vamos a hacer los dos cultos en uno. Vamos a ir entonces yendo de lo más general a lo más particular. La ruta que vamos a plantear, ¿cierto? Es este lente gran angular hasta el lente macro, ¿cierto? Vamos a ver cómo es lo general de la alabanza congregacional compartida y en lo particular vamos a hacer una autoevaluación de lo que es nuestra alabanza personal. Y nos vamos a ir al Salmo 95. Ya leímos esto en el devocional del día de hoy, ¿cierto? Y lo vamos a leer de manera rápida. Aquí solamente tengo una selección del Salmo, pero lo vamos a leer. Dice, Salmo 95, del 1 al 7 dice, Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y prostrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Esta invitación que nos hace el salmista, ¿cierto? En este pasaje, si tú te puedes dar cuenta, no está hablando de manera singular. ¿Cómo aparecen los verbos aquí? Cantemos, aclamemos, vengamos, aclamémosle con salmos. La invitación del salmista en la palabra de Dios aquí es una invitación y es una acción colectiva, ¿cierto? Entonces, a este primer punto le vamos a colocar una alabanza congregacional. Manos, fuimos creados para responder en conjunto a la grandeza de nuestro Rey. Una invitación del salmista a alabar, aclamar y cantar con gozo al Señor, quien es la roca de nuestra salvación. Es una invitación mutua a que entendamos cuán grande, hermanos, es el privilegio que tenemos de adorar al Señor, el Dios grande, ese gran Rey, ¿cierto? Nos llama también a venir con una actitud agradecida. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Conscientes, hermanos, de nuestra posición eh, de creación. Porque el pasaje nos dice, porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses, ¿cierto? Suyo es el mar, pues Él lo hizo y en sus manos formaron la tierra firme. Nosotros somos parte de esa creación. Por tanto, tenemos que entender cuál es y ser conscientes de cuál es nuestra posición de creación de Dios, ¿cierto? Y en la forma que debemos adorarle. Porque sabes que la Biblia nos enseña que la alabanza a Dios es
más que congregacional, es universal. Toda la creación está generada para dar alabanza a Dios. Es parte de su objetivo. Leemos el Salmo 150, por ejemplo, dice, todo lo que respira, termina diciendo, todo lo que respira, alabe al Señor. El Salmo 96 también nos va a hacer cantar alabanzas a Dios toda la tierra. Y sabes qué, esto es importante porque tal como definimos, la alabanza es la expresión externa y activa de admiración, honor y gratitud a Dios. Y como les digo, el pasaje mismo nos da estas razones por las cuales deberíamos adorarle. Él es el creador, Él es rey sobre todo lo creado y ya que Él hizo todo lo que existe. Y como les decía, esto también nos incluye a nosotros. ¿Cómo invitas? Como la invitación, hermanos, es compartida y es colectiva, la respuesta a a estos hechos que la Biblia nos está mostrando también debiese ser colectiva. Vengamos, adoremos, postrémonos, doblemos rodilla ante el Señor. Pastor Jensen nos explicaba esa expresión en la primera predicación, ¿cierto? Doblemos rodilla, seamos capaces de humillarnos delante del Señor. Pero ¿sabes qué? Hacer este ejercicio en la práctica suena más sencillo de lo que realmente es. Y aquí es donde te dejo una pregunta, ¿cierto? ¿Podemos programar alabanza colectiva si fallamos en nuestra alabanza personal? Porque ¿sabes qué? Un colectivo, ¿de qué se compone? De individuos. Y estos individuos deben buscar ser unánimes, ¿cierto? O debemos buscar ser unánimes en esta expresión de alabanza. Y aquí es donde rápidamente quiero eh, que, 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 que meditemos, ¿cierto? En esto lo que denominamos la alabanza personal, porque para que nuestra alabanza, hermano, congregacional sea agradable al Señor, cada individuo de este colectivo que paradójicamente, ¿cierto?, se denomina cuerpo, algo unido, debemos revisar nuestras propias vidas, porque una congregación unánime, ¿cierto? Depende de la madurez espiritual de cada uno de sus individuos. Y el punto número dos es la alabanza personal. Una alabanza personal. Le invito a esta hora a empezar a meditar porque la única forma que tenemos de quizás eh, ofrecer una buena alabanza colectiva es precisamente autoexaminarnos y ver qué está pasando con nuestra alabanza personal. Y nos vamos a ir al Salmo 33. Salmo 33. Vamos a llegar ahí. Vamos a leer hasta versículo 4. ¿Lo tiene por ahí? Ya estamos, ¿ok? Para la lectura. Dice así la palabra del Señor. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Da gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa. Cantadle cántico nuevo, tañed con arte, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Tal como dijimos, cada uno de nosotros debe ser capaz de revisar su propia alabanza individual para que nuestra alabanza congregacional sea agradable al Señor. Y vamos a ver, estas son cuatro características, ¿cierto?, que este pasaje nos va a dar y que vamos a empezar a hacer esta autoexaminación. La primera, ¿cierto? Dice, mi alabanza debe llevar una vida íntegra al Señor. Dice, apropiada es para los rectos la alabanza. La palabra rectos en este pasaje es la palabra yashar en el hebreo y habla de integridad, de ser íntegros, ¿cierto? Y hermanos, siempre hacer frente a la palabra integridad
conlleva un desafío tremendo a nuestras vidas, ¿cierto? El desafío está en que no haya una división entre lo que creo y digo versus lo que hago. Sin división, si mi boca da alabanza al Señor, mis actos diarios deben respaldar esa alabanza. La palabra apropiada, cuando dice apropiada es para los rectos, la alabanza es la palabra navé, que en el hebreo significa deseable o apropiada o como decirlo, buscable, como de alguna manera que es bueno tener, es bueno buscarlo. Pero hermanos, es muy difícil eh, encontrar, según lo que nos dice este pasaje, encontrar deseable la alabanza a Dios si en mi vida yo no estoy siendo íntegro. Y siempre me viene a la mente en primera de Timoteo, ¿cierto? Pablo haciéndole eh, seña a cómo debiese comportarse Timoteo, ¿cierto? Vamos a buscar ese pasaje inmediatamente. Deme un segundito. Segunda de Timoteo 4:12. Perdón, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la alabanza? ¿Qué tiene que ver esta exhortación? eh, eh, ¿Qué tiene que ver esta exhortación de Pablo a Timoteo en estas aristas? Bueno, definitivamente lo que le está pidiendo aquí es integridad. ¿Sabe que este ha sido el texto lema para el Ministerio de Alabanza y Culto en este año? Y precisamente porque buscamos que eh, el poder alabar al Señor sea de una manera íntegra, ¿cierto? Sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor y pureza. Estamos trabajando para eso. Pero la pregunta que te quiero dejar en este primer punto de la autoexaminación es, ¿busco en mi vida dar alabanza a Dios con mis actos más que con mis palabras? ¿Es deseable para mí esta alabanza a Dios? Vamos con el siguiente punto. Mi alabanza personal debe buscar ser cotidiana. Y fíjate lo que dice el versículo 2, dice, da gracias al Señor con la lira, cantarle alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Y no, este pasaje, básicamente lo que podemos sacar de interpretaciones que tenemos que alabar al Señor con lo que tengamos a mano, ¿ya? Pero aquí me quiero permitir entregarte una ilustración que es bien interesante porque si tú estudias un poco los instrumentos, te vas a dar cuenta que esto es tal como lo hacen los salmos, ¿cierto? Es una especie de reafirmación, ¿cierto? De lo particular y de lo más general. El salmo nos cinta a alabar con lo que tenemos a la mano y nos presenta estos dos instrumentos ocupados en la época, la lira y el arpa.
¿Tú conoces la diferencia entre una lira y una arpa? Aquí los más musicólogos, a ver, los del ministerio que me ayuden ahí en el chat. Diego Andrés dice, una es más pequeña y la otra más grande. Ya. Ahí tiene, Diego, ¿cierto? Diego Rojas. Una foto de ayuda aquí en el, en la presentación, ¿cierto? Efectivamente, si en los tiempos de rey David, ¿sabes qué? Él, cuando servía al rey Saúl, él siempre andaba con una lira, un instrumento pequeño, cuando tenía que de alguna manera eh, sosegar, ¿cierto? Al rey Saúl en esos tiempos, porque si te fijas, ellos iban moviéndose muy constantemente, ¿cierto? Y efectivamente, una lira es un instrumento mucho más llevadero. Físicamente, es un instrumento pequeño y portátil, ¿cierto? Y el arpa, por otro lado, es un instrumento pesado, es un instrumento grande, es un instrumento robusto. Eh, Siempre se me viene a la mente esto, ¿cierto? Yo trabajaba muy cerca de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile ahí en compañía y tú te dabas cuenta, yo decía, este gallo eligió bien el instrumento porque llegaba con un violín chiquitito, lo llevaba a todos lados, ¿cierto? Y detrás de él venía una persona con una tremenda mochila, ¿cierto? Casi del porte de la casa, con un chelo, con un contrabajo, ¿cierto? Tú decías, bueno, realmente tienes que tener un deseo importante en tu vida para querer llevar esa carga a donde quiera que vayas, ¿cierto? Pero en el uso bíblico, como les explicaba, la lira era un instrumento que se llevaba constantemente a la guerra, que se llevaba para animar y que las personas llevaban con los que podían, ¿cierto? Y el ejemplo más conocido que tenemos es el rey David, la llevaba consigo a todos lados mientras servía y trabajaba. Mientras que el arpa, un instrumento muy pesado, hermanos, servía para estar, ¿cierto?, en los lugares o permanecía estático dentro del templo o donde se hicieran los oficios religiosos. No era común que una arpa estuviera dando vueltas por el reino, ¿cierto? Y aquí te quiero dejar esta ilustración, ¿cierto? Porque la aplicación, nuestra alabanza debiese buscar ser constante. Debiese ser diaria, ¿cierto? Y esa es como la aplicación que le podemos dar a la lira. Si lo llevamos a la alabanza, es esa alabanza que vamos a traer con nosotros día a día. Y esta es la pregunta que te dejo. ¿Llevas tu lira a todos lados o dejas solo el arpa para el uso de los domingos? Porque la alabanza del día domingo, hermano, está restringida a prácticamente 2 horas y quizás un poquito menos, ¿cierto?, de lo que dura el culto. Lo que yo te quiero llevar a meditar es, eh, ¿estoy llevando mi lira conmigo a todos lados para que esa alabanza a Dios sea constante, permanente en mi día a día? ¿O solo me estoy quedando con el arpa los días domingos en el culto? ¿Está siendo constante mi alabanza en mi semana? ¿O solo me quedo con lo que puedo alcanzar a hacer en las casi 2 horas que nos juntamos en el templo? Pasemos a otra característica. Mi alabanza debe estar en constante renovación. Recuerde que en este punto estamos hablando de nuestra alabanza personal. Dice, versículo, eh, segunda parte, perdón, versículo 3 dice, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. Hermano, nuestra alabanza debe tener un renuevo en nuestra boca y en nuestro entendimiento. No estamos diciendo que tengamos que cantar todos los domingos algo nuevo, ¿cierto? O cada vez que alabamos cantar algo nuevo. Tampoco que tengamos que hacer cantos espontáneos cada vez que nos reunimos. Al contrario, se trata de que en nuestro día a día podamos descubrir nuevas formas o nuevas razones para alabar a Dios en gratitud, en darle gloria a su nombre
y descubrir su gracia en nuestro día a día. Eh, en este tiempo que ha sido complicado, en este, con estos temporales, ¿sabe qué? Eh, eh, Se hizo el ejercicio acá en la casa de revisar las canaletas, de ver un montón de cosas, y aún así se nos pasó unas goteras. Unas goteras justo en la pieza de mi hija pequeña. Tuvimos que mover cosas, la verdad que ha sido un poco incómodo. Y no te puedo decir que no es algo que quizás afectó mi ánimo, porque decía, que fome que tenga que ser eso, que sean estas goteras, que pueden dañar el techo, que pueden dañar el piso, etcétera, etcétera. Pero fue cosa de mirar la situación en otros lugares de nuestro país, ver cómo la crecida de ríos se ha llevado casas, ha tenido que llevar familias enteras, muchas personas perdiendo todo. eh, y, y el Señor movió mi corazón a decir, Señor, gracias porque solo, te alabo Padre porque solo tengo un par de goteras en mi casa. Y no tengo esta situación complicada. Y la verdad es que eso es un cántico nuevo. Esa es una renovación en nuestra alabanza. Es todos los días el Señor nos va a dar, hermanos, razones por las cuales debemos alabarle. Y tenemos que ser sensibles en nuestro día a día a entender esas razones. ¿Cómo actúa la gracia de Dios de nosotros de manera personal y responder con alabanza a Él? Tampoco debemos centrar nuestra alabanza solo en una experiencia emocional, sino que emocionarnos, hermanos, al comprender la razón por la cual estamos alabando. Yo no sé si a ti te pasa, hay ciertos momentos en la alabanza, en la iglesia, en las cuales un poco a mí se me... Yo no los miro, trato de no mirarlos mucho directamente a algunos de ustedes, porque puedo ver en ustedes cómo la alabanza está haciendo quizás algo en su vida, ¿cierto? Y eso obviamente un poco me emociona y empieza a quebrarme la voz. Entonces, para que no se me salga un gallito o no ser de distracción para ustedes, trato de estar bien concentrado en eso. Pero, no sé, hay canciones, por ejemplo, la canción de la Trinidad que generalmente cantamos. Estamos hablando y estamos proclamando doctrinas bíblicas que son esenciales para nosotros, ¿cierto? Destacamos la acción del Padre, destacamos la acción del Hijo, destacamos la acción del Espíritu Santo y estamos alabando a Dios por eso. Y es imposible si tú realmente tienes esto en tu mente y tu corazón, que no haga algo en ti. No estamos hablando de que la emoción sea algo malo, al contrario, pero sí esa emoción debe estar respaldada de alguna manera por el entendimiento, por este culto racional que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12. Hermanos, la razón por la cual la alabamos es la que tiene que llevar nuestra emoción, ¿cierto? A ponerla también delante de Dios. Tañed con arte, dice, con voz de júbilo. Y sabe que esta palabra no la había escuchado nunca. ¿Usted sabe lo que es tañer? Yo empecé a buscar en el original. ¿Qué es esto de tañer o de tañar? ¿Y sabe qué significa en el original? Tañer. Fui al diccionario entonces. Y tañar es básicamente tocar con precisión un instrumento. Es como hacer, de alguna manera es como hacerlo bien, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos alabando, no estamos alabando cualquier cosa, ¿cierto? Estamos alabando a Dios que reina en nuestra vida. eh, y esta Añez con arte tiene esa intención de tener una alabanza preparada, una alabanza dedicada. Porque, insisto, no estamos alabando cualquier cosa. En nuestro consciente, esta alabanza renovada tiene que tener, ¿cierto? Este dejo de hacerlo como al Señor le gusta
que nosotros lo hagamos. Y no tiene que ver, hermano, con que usted tenga una técnica musical, que cante bien, que cante, quizá usted se encuentra que no canta tan bien. No se trata de eso, sino que es esta actitud, ¿cierto?, que debe estar en nuestra mente y corazón a la hora de alabar al Señor. Porque sabes que de repente en el colectivo podemos estar cantando algo y nuestra mente puede estar lejos, muy lejos, ¿cierto?, de lo que nuestra boca está diciendo. Podemos estar de repente en el culto pensando, mientras estamos alabando, ¿cierto? Y pensando si dejé apagado el gas, si a qué hora termina porque tengo que ir a hacer el almuerzo. Hermanos, tenemos que entregar a Dios una alabanza que sea, como les decía, íntegra, que sea cotidiana y que sea en constante renovación. Está siendo renovado, hermano, nuestro entendimiento en cómo esa gracia de Dios se manifiesta día a día en nosotros. ¿Estamos respondiendo a Dios en alabanza por esa gracia inmerecida? Y último punto de esta autoexaminación de nuestra alabanza personal es que nuestra alabanza o mi alabanza personal debe ser siempre bíblica. Dice el versículo 4 porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermanos, si hay algo por lo que debemos alabar al Señor, es por su palabra. Su palabra es recta, es nuestra guía que nos ayuda a entender la voluntad de Dios en nosotros. Es ella la que tiene el poder porque porque Dios es el Todopoderoso. Su palabra es poderosa porque Él es todopoderoso. Por eso mi alabanza, hermanos, no puede estar basada en cualquier cosa. No puede estar basada en experiencias personales, no en situaciones personales o en situaciones puntuales, ni siquiera, hermanos, en lo que yo pienso o creo que Dios es. Mi alabanza debe estar basada, hermanos, en lo que la Biblia dice que Dios es, en sus virtudes, en sus características, ¿cierto? Y en un mensaje revelado específicamente para nosotros a través de la Biblia. Por eso, hermanos, es importantísimo que en nuestra alabanza personal pasemos tiempo con la palabra del Señor, porque es parte también de nuestra alabanza. No podemos alabar lo que no conocemos y debemos buscar conocer a este Dios, conocer sus virtudes, como les decía, sus características y alabar su nombre por ello. Así que, de manera muy concisa, ¿estoy basando mi alabanza al Señor en su palabra? ¿Soy capaz, hermanos, de discernir si el mensaje de mi alabanza está alineada con la Biblia? Porque sabes que tú vas a meterte a YouTube, puedes colocar alabanzas a Dios, puedes dejar una playlist y te puedes encontrar con cualquier cosa, menos con alabanza a Dios. Por eso es importante que la Biblia, como en todo, hermano, en nuestra vida, sea ese filtro que nos ayude a realmente llegar a Dios, ¿cierto?, a través con nuestra alabanza. ¿Cómo es una alabanza personal verdadera? Ya yendo como a una conclusión, estos cuatro pilares nos van a ayudar, ¿cierto?, a buscar esta alabanza auténtica y agradable a Dios. Que sea bíblica, basada en la revelación de Dios, en su palabra y no en nuestras propias suposiciones. Debe ser íntegra, completa y sincera, involucrando todo nuestro ser sin hipocresías. Renovada, que brota de un entendimiento fresco, no solo de una experiencia emocional y permanente, constante y duradera, más allá de las circunstancias o sentimientos pasajeros. La alabanza es mucho más que solamente cantar alabanzas un día domingo. Tiene que ver con un estilo espiritual o una actitud que debo tener, hermanos, desde lo personal para tener conciencia. Si no nos preocupamos de nuestra correcta alabanza personal como individuos, dentro de
tal como dije, este cuerpo, nuestro aporte al cuerpo probablemente no sea eficiente. Muchas veces podemos estar reunidos con nuestros hermanos en el templo, pero sabes que, como les decía, mi mente puede estar divagando en cualquier otra cosa. Hoy día hemos sido puestos a pruebas y doy gloria al Señor porque probablemente esto no es que probablemente, no es una coincidencia que tengamos que hacer este culto en este formato. Porque si es difícil en el culto concentrarse, imagínate en una llamada de Zoom. Cantamos alabanzas hoy día al Señor. Tuvimos que cantar desde lo personal, porque cada uno lo tuvo que hacer desde su casa, desde su living, desde su habitación. Pero si nuestra mente y corazón estaba alineado, ¿cierto? Estamos dando una alabanza colectiva agradable a Dios. Por eso tenemos que hacer nuestra examinación, ¿cierto? Preparemos adecuadamente, hermano, nuestra alabanza para poder ser de bendición y ayuda al cuerpo de Cristo, para proclamar sus maravillas a un mundo que efectivamente está necesitado de Él. Nosotros cuando alabamos a nuestro Dios, proclamamos verdades de su palabra, estamos dando a conocer al mundo, ¿cierto? Lo que Él ha hecho con nosotros. Estamos dando una expresión externa de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso, hermanos, la invitación de hoy es, seamos estos individuos dentro de este colectivo, que sean íntegros y que sean listos para proclamar una correcta alabanza a nuestro Dios. ¿Oramos? Te agradecemos, Padre Celestial, porque entendemos que tu palabra, Señor, es la fuente de toda sabiduría. Y te agradecemos, Padre, porque tenemos el acceso a través de ti, Señor, eh, de poder estudiarla, de poder meditar en ella, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, y que nos ayuda, Señor, a poder examinarnos, tomar posiciones en nuestra vida y saber si estamos haciendo lo bueno o lo malo delante de tus ojos, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque podemos con ella, Señor, ir mejorando día a día en lo que tú esperas que nosotros nos convirtamos, Señor. Sabemos que ya somos santos, ¿cierto? Posicionalmente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero esta santificación progresiva debe ir de la mano, hermano, Señor, ayudándonos día a día a ser mejores versiones, Señor, de lo que tú esperas que seamos. Gracias, Señor, porque queremos darte alabanza, queremos dedicarte, Señor, un culto agradable a ti, este culto racional y esta adoración, Señor, que viene a ser agradable a tus ojos, Señor. Permítenos como individuo, ¿cierto? En lo personal, ir meditando, Señor, en cómo está funcionando mi alabanza en el día a día. Gracias, Señor, porque tal como nos explicaba tu palabra, Señor, podemos ser capaces de tomar esa lira y alabarte, Señor, en nuestro día a día, en lo cotidiano, Señor, con cada forma que tenemos en nuestra vida de alabar. Te agradecemos, Padre, por este culto que hemos tenido, Señor, en esta mañana, y llévanos con tu bendición también en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.